Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Luis León y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar sobre una hoja de ruta ambiciosa para buscar la libertad y potenciar a las personas y el país. La L3P, una propuesta que replantea el papel del Estado en Colombia y propone transformaciones profundas en infraestructura, educación, energía y más. Para explorar esta visión tenemos el privilegio de contar con Carlos Augusto, abogado y experto en seguridad y defensa, con estudios políticos con más de 20 años de experiencia en instituciones legislativas y centros de pensamiento. Y actualmente es el director y ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Ologaza, la organización que lidera esta propuesta. Hablemos de cómo se puede construir un Estado más eficiente y de qué forma podemos conectar la educación con la innovación y por qué esta transición energética bien diseñada es clave para el desarrollo del país. Carlos, bienvenido con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. No, el gusto es completamente de nosotros y cuéntame un poco cómo fue que surgió justamente esta idea bastante ambiciosa. ¿De dónde viene todo este impulso? Bueno, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, fundado en 1987, es un centro de pensamiento independiente y apartidista que promueve la libertad económica y la democracia liberal. Durante los últimos años hemos venido trabajando en incidencia política en temas económicos, políticos y de seguridad y defensa. Y dada la coyuntura de Colombia, nos pareció muy oportuno presentarle al país lo que debería ser una hoja de ruta para la transformación, especialmente que permita liberar el potencial de las personas y del país. Colombia, al igual que muchos países de América Latina, es un país que está atrapado por la ineficiencia del Estado, un Estado burocrático, sobredimensionado, intervencionista, proteccionista, que de alguna manera se ha convertido en un obstáculo para la formación de capital que tanto requiere un país como el nuestro. Y que además esa ineficiencia también pues, se traduce en fallas del Estado en materia de seguridad, en materia de justicia, en poner reglas claras que permitan que las personas puedan tomar decisiones autónomas sobre su dinero, sobre su vida, que ha obstaculizado proyectos estratégicos del país en materia de infraestructura, de transición energética, de energía, en fin. Lo que veníamos haciendo durante mucho tiempo era ser muy reactivos a lo que pasaba con la agenda legislativa o con la política pública desde el gobierno nacional. Lo que decidimos fue, ya que el otro año hay elecciones en el 2026, en marzo al Congreso y en mayo y junio, primera y segunda vuelta a la presidencia, pues pongamos sobre la mesa una serie de propuestas liberales para corregir todas esas fallas producto del intervencionismo excesivo del Estado, orientada en qué, pues precisamente en los principios liberales de un Estado limitado pero eficiente, enfocado en prestar servicios de seguridad y justicia de calidad, de garantizar unas reglas claras y de resolver problemas estructurales que se han venido acumulando en las últimas décadas y que en este gobierno, en el gobierno de Gustavo Petro de izquierda, pues se han puesto en evidencia la fragilidad de esa institucionalidad que de alguna manera todos confiaban de que no pasaba nada si se cambiaba la tendencia del gobierno porque la institucionalidad iba a aguantar y lo que nos dimos cuenta es que la institucionalidad no está aguantando y este gobierno pues ha creado una crisis de seguridad, una crisis de justicia, una crisis en el sector salud, una crisis de educación, una crisis de vivienda, de infraestructura, en fin, una crisis económica, un déficit y un gasto público enorme que ha crecido muchísimo en los últimos 3 años. Nos parecía que era el momento de salir con una contrapropuesta y ya pasar de ser reactivos a ser propositivos con una agenda verdaderamente liberal. En efecto, un sinnúmero de crisis, las cuales mencionas completamente reales, y me gustaría un poco también abarcar y conocer en sí más a detalle cómo comenzaron ustedes a plantear en su documento estos cinco grandes pilares, cómo primero los identificaron y luego ahí trataron de buscar esa solución. Y luego sí, bueno, vayamos abarcando también tema energético por ahí, como que vamos dándole cancha a ese tema energético para comenzar. Mira, nosotros empezamos desde hace mucho tiempo en el instituto, más exactamente desde hace 5 años,
no solamente a desarrollar un trabajo de investigación como centro de pensamiento, sino a incidir políticamente en el debate, especialmente en el Congreso de la República, a través de mesas de expertos, de audiencias públicas, de documentos de recomendaciones. Desarrollamos una herramienta que se llama el indicador de afinidad con la libertad económica, que mide qué tanto los proyectos de ley, las leyes aprobadas y los congresistas tramitan leyes que favorecen o empeoran las condiciones de la libertad económica. Ese indicador está abierto, está en nuestra página web, y lo que permite es que la gente vea cómo votan sus congresistas, cuáles de esas iniciativas pues restringen la libertad económica o lo favorecen. Lo cierto es que lo que hemos evaluado desde el año 2022 hasta acá, ningún proyecto de ley la favorece. En su mayoría todos tienen una muy baja afinidad con la libertad económica porque la perjudica. Y además creamos una academia de formación en 2019, y en los últimos años hemos recorrido el país. Especialmente el año pasado formamos 8.900 personas en un programa nuestro que se llama Creadores de Valor, que está muy enfocado a emprendedores y pequeños empresarios. Y estuvimos en más de 60 municipios de 22 departamentos del país, no solamente formándolos, sino escuchándolos y entendiendo sus dolores, sus preocupaciones, porque Colombia tiene un problema. Y dado ese problema, nosotros habíamos formulado un proyecto, una investigación que venía acompañada de esta formación, y es la causa de la mortalidad empresarial y de la alta informalidad, que ya en este momento está cercana al 60%. Entonces, cuando uno empieza a hablar con las personas que participan hoy de ese sector privado, que en su gran mayoría están en la informalidad, pues uno empieza a entender cuáles son las causas de esa informalidad, y es básicamente las barreras del Estado, las barreras regulatorias, barreras burocráticas, barreras tributarias. Lo difícil no solamente que es hacer empresa, sino mantenerla. Entonces son empresas muy pequeñas, muchas de ellas casi que son de autoempleo y subsistencia, sin ninguna posibilidad realmente de que estos modelos de negocio crezcan. Y entonces cuando uno se empieza a preguntar, además, esas barreras que impiden, pues lo que están impidiendo es algo que es muy importante para que haya crecimiento económico, es la formación de capital. Entonces, se está privilegiando un modelo de intervención excesiva del Estado que limita la formación de capital, lo cual obstaculiza el crecimiento económico. Y seguramente tú y muchos de los que nos van a oír y a escuchar saben que el crecimiento económico es la vía para sacar a la gente de la pobreza, para mejorar las condiciones de un país, para contribuir al bienestar de vida. Entonces, empezamos a preguntarnos, bueno, si la clave es ese intervencionismo del Estado que impide la formación de capital, ¿qué tenemos que mejorar? Y entonces, ¿por qué 5 temas? ¿Por qué 5 rutas? Porque están interconectadas, porque son los problemas que hay que superar. La primera ruta, por supuesto, es la reforma del Estado, y se basa en una propuesta de déficit cero. Claro, muchos dirán, oye, pero eso es imposible en un país como Colombia o un país de América Latina. Bueno, Argentina nos está demostrando que no solamente el déficit cero es posible, sino el superávit primario y financiero también son posibles. Es decir, recortar el gasto público. Déficit cero es una política de orden fiscal, de responsabilidad fiscal con el país. Colombia lleva desde 1994 con déficit fiscal. Uno no puede operar un país simplemente con un déficit fiscal creciente. Luego, lo que se vincula a esa necesidad de resolver los problemas del Estado tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces ahí es cómo logramos que haya un crecimiento económico. Los países que logran crecimiento económico tienen unas regulaciones que son simples, que son ágiles, que no obstaculizan el proceso de mercado. Entonces, el segundo pilar, que es el de crecimiento económico, tiene una política transformadora que se basa precisamente en la desregulación, que es quitarle tanto peso al intervencionismo del Estado en el proceso empresarial, especialmente en el emprendimiento y en la consolidación de modelos de negocio. ¿Para qué? Para que sea fácil formar capital, pero hacer crecer los negocios. Nosotros elaboramos también el índice de burocracia. El índice de burocracia mide qué tantas horas le toma a un pequeño empresario cumplir con trámites burocráticos. Lo hacemos desde el año 2021. Eso también es una fuente de información muy relevante. Para el 2023, los datos del índice de burocracia mostraban que era más de 700 horas al año lo que le tomaba a un pequeño empresario cumplir con trámites burocráticos. Esos son más o menos 60 días hábiles en el año. Entonces, imagínate una persona que no solamente tiene que estar ocupada de su modelo de negocio, de atender a los clientes, de conocerlos, de competir en el mercado, sino además de cumplir con todas las exigencias que le impone el Estado. No hay forma de que esos negocios crezcan realmente de forma sostenida, porque además, como también es tan difícil formar capital, pues todo el capital que se requiere para que esas empresas crezcan está muy limitado.
Eso luego nos lleva a decir, bueno, para que haya crecimiento económico, una vez reformado el Estado, ¿qué más se necesita? Pues tú necesitas unas condiciones de seguridad. Colombia tiene un problema de seguridad que no es nuevo, pero sí ha cambiado, se ha transformado. En los últimos años, el crimen organizado nuevamente se ha expandido, ha crecido mucho producto del fracaso de la política de paz total del presidente Petro. Son grupos que han aumentado en hombres en armas, que además han aumentado la presencia territorial, que tienen presencia o control, las dos cosas no son iguales, parecen sinónimos, pero no, en unos sí tienen un control permanente, en otros tienen simplemente una presencia, especialmente en materia de controlar ciertas economías ilícitas, hacer presencia a través de la extorsión o el secuestro, los confinamientos, pero los grupos han crecido y están pugnando entre ellos. Entonces, estamos hablando de casi el 70% del país, con unos corredores estratégicos que se han consolidado a la par de que han crecido las economías ilícitas. Pero además son fenómenos complejos porque las economías ilícitas están creciendo de manera convergente. Entonces tú tienes contrabando a través del cual se lava el dinero del narcotráfico, entra el contrabando, lavan dinero, tienes lavado de activos, pero además estas estructuras tienen redes delincuenciales dentro de los centros urbanos que además están controlando hoy la extorsión, que están controlando el tráfico de personas por el Darién. Tienes una serie de economías ilícitas que convergen entre ellas, controladas por estas redes criminales. Si tú no resuelves ese problema, pues claramente los esfuerzos para atraer inversión, para formar capital, para que las empresas puedan operar con confianza, es muy difícil. Los costos de transacción son muy altos porque las empresas tienen que invertir en seguridad, cuando se supone que esa es una de las justificaciones de que exista el Estado moderno. Y es, digamos, de alguna manera, estamos de acuerdo en que el Estado tenga el monopolio de la violencia, pero porque me garantiza seguridad. Pero si un Estado no garantiza seguridad, pues ese es un Estado que está fallando en su labor primordial de garantizarle a los ciudadanos seguridad y justicia. Entonces, ahí lo que estamos proponiendo es, obviamente, redefinir la política de seguridad y defensa de Colombia, entendiendo todas estas dinámicas del crimen organizado transnacional, de las amenazas asimétricas e híbridas, y decir, Colombia ya tiene que cambiar la lógica de su situación de seguridad, cuando antes se enfrentaba a unos grupos guerrilleros y paramilitares, a una lógica de estructuras de crimen organizado, lo que se conoce como la cuarta ola del crimen organizado transnacional, que es de todas estas características que te he venido dando, con el agravante que son estructuras que están articuladas con redes criminales transnacionales de otros países como México, como Hezbollah, ¿no? Que son estructuras transnacionales y sobre las cuales el Estado no está haciendo mayores esfuerzos por enfrentarlas. Ahí lo que estamos proponiendo es una fuerza intermedia. Muchos países la tienen, son como los carabineros de Chile, como la Guardia Nacional en España, como la Gendarmería en Italia y en Francia, que están especializadas específicamente en el combate al crimen organizado, de forma tal que tú, dentro de la institucionalidad, mantienes a la policía en los temas de convivencia y seguridad urbana, mantienes al ejército, las fuerzas militares en lo que tiene que ver con el control de la soberanía y esta fuerza dedicada a enfrentar y combatir a todas las estructuras de crimen organizado transnacional. Luego, claro, tú tienes entonces una reforma al Estado que implica disminuir el gasto, por lo tanto, bajar impuestos, bajar el poder del Estado en intervenir en el proceso de mercado. Tienes un marco que te permite el crecimiento económico, tienes unas condiciones de seguridad y de justicia, pero luego enfrentas el problema de la infraestructura, ¿no? Entonces, Colombia es un país muy rezagado en temas de infraestructura y este gobierno paró los grandes proyectos de infraestructura sobre pretexto de decir que esas grandes vías eran solamente para los ricos, Antes de olvidándose. ir abarcando más temas, por ejemplo, porque es bastante amplio y vamos desglosando y voy a tratar un poco de hacer también de abogado del diablo Dale, en dale. sí. Eh, por ejemplo, mucha de la gente que bien ya no nos conoce, bien sabrá sobre los beneficios de las libertades de mercado, justamente. Pero quizás para la gente o para los mismos, la misma persona que viven en Colombia y quizás no son muy conocedores de esto, ¿por qué es bueno que haya una libertad de mercado? ¿Y por qué no el Estado no está resolviendo esto? Tratar de explicarla de una manera simple, sencilla, para esas personas que todavía no están dentro de ese conocimiento, por qué existe ese beneficio, que es justamente tratar de quitar las subvenciones, tratar de hacer más simple el sistema burocrático. Porque cada intervención del Estado en el proceso de mercado lo distorsiona. Una de las características del proceso de mercado es que yo intercambio libremente derechos de propiedad privada y coopero socialmente con otras personas que ni siquiera tengo que conocer porque lo hago a través del mercado. Yo hago crecer mi negocio en función de que yo pueda crear valor. Si yo creo valor en el proceso de mercado,
llevando mi producto o mi servicio a ese proceso de mercado y son los consumidores los que libremente me escogen a mí, o mis bienes o mis servicios, pues yo genero unas condiciones de riqueza. Esas condiciones de riqueza me permiten a mí, pues no solamente vivir bien, sino hacer crecer mi negocio, contratar a más personas formalmente, ¿cierto? Llevar mi negocio al crecimiento, ya sea con más puntos de venta, más empresas, etcétera. Es decir, hay un crecimiento de la actividad económica porque la interacción entre los vendedores y los consumidores hace que ese proceso fluya. Pero ¿qué hay en ese proceso? ¿Qué es lo que no se ve? Hay una información, ¿cierto? Que está a través del sistema de precios que cuando se interviene con control de precios, con impuestos, se distorsiona. Entonces, el empresario no tiene la información adecuada y por lo tanto desperdicia recursos para satisfacer a sus clientes porque está atendiendo primero al Estado y no a los clientes. Entonces, en lugar de llevarle una solución o satisfacer una necesidad, lo que está haciendo es tratar de entender un mercado, pero que está distorsionada esa información. Haga de cuenta que a usted le están dando una información, usted va a aterrizar un avión, no tiene instrumentos y necesita ver al que está abajo en la pista dándole las señales. Ese sería el consumidor, dándole señales de que su producto sí le gusta o no le gusta, pero resulta que es tal el obstáculo del mercado, que tiene el mercado a causa del Estado, que es como si hubiera una niebla y el piloto no ve ni las luces de la pista ni a la persona que le está haciendo las señales. Pues, ¿qué va a pasar? Que el riesgo de que se estrelle es muy alto, es decir, que la empresa termine fracasando porque en lugar de atender las señales del mercado, está atendiendo es las señales que le impone el Estado. Por eso es tan importante la libertad económica. En un entorno de libertad económica, las personas toman sus propias decisiones. ¿En qué invierten su capital, sus ideas, su tiempo, para satisfacer esas necesidades al futuro, que incluso son soluciones que ni siquiera nadie se ha pensado? Una de las cosas que no se valora al empresario es que el empresario normalmente no está pensando en satisfacer una necesidad inmediata con lo que está disponible, está tratando de imaginarse de qué forma lo podría satisfacer mejor. Henry Ford decía que si él hubiera preguntado a sus clientes qué les iba a dar, seguramente le hubieran pedido caballos más veloces y nunca le hubieran pedido un vehículo, porque nadie se había imaginado tener vehículos, tener carros, ¿cierto? Pero él decidió hacer un esfuerzo por resolver el problema de los caballos, desarrollando el motor a combustión para ponerlo en el mercado. Entonces, esa labor que hace el empresario, que no es cualquier cosa, es fundamental para que las sociedades progresen. Pero si el empresario no lo puede hacer porque el Estado no lo deja, porque le impone regulaciones, porque le limita esas posibilidades de tener conocimiento, descubrir e innovar, pues básicamente son empresas que se terminan quedando muy pequeñas y en muchos casos terminan en la informalidad, porque los costos de ser formal es muy alto. ¿Impuestos por quién? Por el Estado, no por el mercado. Entonces, salarios mínimos, regulaciones, requisitos, inspección y vigilancia, burocracia, regulación, hace que sea muy costoso estar en el proceso de mercado. No porque el mercado me lo exija en muchos casos, porque la competencia me imponga esas barreras, es porque es el propio Estado. Y casos de empresarios colombianos, tenemos cientos de miles de personas que dicen, vea, es que yo en el mercado sí puedo competir, soy más exitoso incluso que las multinacionales, pero no puedo porque la regulación no me lo permite. ¿Sí? Entonces, este imaginario de que la gente no compite porque es que las empresas grandes ya son grandes y entonces toda la vida lo van a hacer, no, en la práctica muchas de esas empresas pueden encontrar una luz e incluso competirle mejor que las multinacionales si está en un entorno de libertad. Es decir, la libertad económica, la libertad de mercado lo que permite es que millones de soluciones, de alternativas estén a nuestra disposición gracias a esa libertad. Cuando esa libertad se restringe, nuestras posibilidades se restringen como consumidores. Y para el empresario, pues no tiene la información que necesita, no puede entender el mercado y por lo tanto termina dedicado a entender al Estado. Y eso tiene unos costos que pagamos todos, que son fallas del Estado que recurrentemente nos impiden a nosotros servirle a los demás como podríamos hacerlo a través de la innovación. Ese es el por qué defender el proceso de mercado. Ahora, empíricamente, ¿por qué? Porque está demostrado que los países que tienen más libertad económica, es decir, donde el Estado interviene menos, en esos países con más libertad económica hay menores índices de pobreza, mayor ingreso per cápita, pero además mejores condiciones medioambientales, mayor seguridad jurídica, mayor seguridad física. Cualquier índice, el que ustedes cojan, el del Fraser Institute de Canadá, la Heritage Foundation, el Atlantic Council, el Legatum Institute, todos los que miden temas de libertad económica y prosperidad, demuestran que los países que tienen las reglas de juego que favorecen la libertad económica son países más prósperos, versus los países donde hay menor libertad económica, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, en nuestro continente, o Bolivia, etcétera,
que donde hay menor libertad económica, donde no se respetan los derechos de propiedad privada, donde no hay seguridad jurídica, donde el Estado es gigante y lo abarca todo, son países donde las tasas de pobreza son mucho más altas y el PIB per cápita es inferior. Por ejemplo, también mencionaste sobre el tema de la informalidad y el tema de la banca, por ejemplo. En sí, la informalidad es generada, bueno, por todos estos procesos que mencionaste anteriormente, pero también a su vez la delincuencia aprovecha esta informalidad para hacer de las suyas. Eso a veces se traduce en leyes que trata de implementar el gobierno a ciegas, justamente como vos dijiste, con una neblina y lo que causa es básicamente todo lo contrario. O sea, inclusive aquí en mi país vecino, si no hago mal, ya están haciendo restricciones en qué monto uno puede comprar. O sea, qué tanto dinero uno puede gastar en determinados artículos antes de que sea facturado o alguna cosa así, básicamente. Eso en parte les llega a perjudicar a los negocios pequeños que recién están comenzando, porque no les da, o sea, no les da ese capital para comenzar a invertir en infraestructura tecnológica y tal. Entonces eso perjudica. Pero la idea atrás de eso es tratar de, ¿cómo se dice?, de registrar todo tipo de movimiento de dinero que sean superiores a $50. O sea, estamos diciendo que si yo quiero mañana comprarme un refri te está costando $250. Va a haber una factura, o sea, hay todo un proceso. Entonces, eso va a determinar que ciertos negocios no se vayan a hacer beneficiar y muy probablemente esté pasando eso en otros países más. No sé la situación en Colombia cómo esté o qué otras diferencias puede llegar a tener en materia financiera, bancaria. Mira, con el tema financiero, el hecho de que una persona esté en la informalidad quiere decir que frente al Estado no existe, porque no hay datos de esa persona. Tampoco lo es, tampoco existe para el sistema financiero, porque en muchos casos esa persona no tiene cómo demostrar que tiene un modelo de negocio para pedir un crédito. Entonces tú estás mandando a esa persona a la informalidad y esa persona en la informalidad, como no acude a canales formales, como sería la banca para un crédito, termina acudiendo a lo que en Colombia se conoce como el gota a gota, que es un mecanismo de préstamos que controlan redes criminales, grupos delincuenciales, que cobran unas tasas de usura muy altas porque se lo permiten, porque claro, esa persona no tiene otra opción. Entonces, para poder, esto lo va a llevar al caso más simple, para poder una señora que vende dulces y cigarrillos en una esquina, para poder tener el capital para comprar en un supermercado lo que va a llevar a esa esquina, ella no puede ir a un banco y decir quiero un crédito de $100 o $200. No, se los prestan en su barrio, pero se los presta un criminal que si no le pagan todos los días una tasa de usura gigante por esos $100 o $200, esta persona corre riesgo de ser violentada físicamente, incluso asesinada. En Colombia hay personas que asesinan por no pagarle al gota a gota. Entonces, fíjate lo complejo que es no entender que entre más alta es la barrera de formalización, las personas están en una situación precaria. Ahora, por el otro lado, desde el punto de vista del que es formal, pues tú pones a competir al que decide hacer el esfuerzo de formalizarse con un montón de personas que están en la informalidad, que también es un estilo de competencia desleal, porque mientras este tiene que llenar la factura, cumplir con trámites, pagar impuestos, el otro le monta el mismo producto en la puerta de su negocio, pero sin pagar ninguno de los anteriores, entonces vende más barato. ¿Sí? Entonces estás creando una serie de distorsiones en ese proceso que no te permite a ti realmente tener empresas consolidadas, formales, con posibilidad de crecer, porque tampoco pueden acumular mucho capital, porque lo poco que ganan no es que vayan a distribuirse en utilidades, porque es que no son grandes empresas. En Colombia el tejido empresarial, el 96% son MIPIMES, de esas casi el 50% es informal. Y de las MIPIMES, más del 85% de las personas que trabajan en esas MIPIMES son informales. Entonces, estás creando un problema de una economía demasiado frágil porque no tienes los incentivos adecuados para que esas empresas crezcan, generen riqueza, generen dividendos, generen utilidades, porque básicamente esas empresas están dedicadas a la subsistencia y a mantenerse en el mercado, en gran medida también producto de los subsidios del Estado, cosa que también distorsiona, porque entonces no es porque esté generando riqueza, sino porque el Estado le está dando crédito barato, capital semilla. Así, también mencionaste también sobre el tema de las fuerzas intermedias como tal. Por ahí, muy probablemente también las personas en sus inicios puedan tachar como o sea, súper buena la idea, pero pues también puede existir su contraparte de el miedo de que estos mismos grupos se hagan con cierto tipo de poder. Entonces, a esa pregunta o esa duda, ¿cómo se le haría contra? ¿O cómo se le Estamos respondería de hablando la por... mejor manera? No, de acuerdo, te entiendo la preocupación y es Mm, válida,
sobre todo en Colombia con lo que nos pasó con los paramilitares, pero esto no son estructuras de civiles en armas, son estructuras organizadas dentro del Estado. Por eso puse el ejemplo de los carabineros en Chile o la gendarmería en Italia y en Francia. Es decir, son una fuerza dentro del Estado, comandada por el Ministerio de Defensa, bajo obviamente toda la carrera militar, una doctrina militar, ¿no? Una justicia penal militar, todas las condiciones para que estas personas estén dentro del Estado, al igual que lo son los policías y el ejército, pero opera de manera complementaria, pero tiene una misionalidad específica y es atacar las estructuras de crimen organizado transnacional. ¿Qué es lo que se hace actualmente en Colombia? Esa tarea se la comparten entre las fuerzas militares y la policía. Eso genera unos desgastes institucionales muy complejos, porque además, insisto, la dinámica de las amenazas han cambiado. Entonces estamos viviendo una nueva era de crimen organizado que requiere que la fuerza pública se adapte a esas nuevas dinámicas. Estas no son estructuras de guerra de movimientos, son sobre todo estructuras de guerra de guerrillas, pero muchas de ellas ya están en lo urbano, donde tú no tienes tipos con un brazalete aquí que digan FARC o ELN en el mejor de los casos, son también parte de las redes de apoyo, son grupos criminales que operan desde la clandestinidad. Tú necesitas unas fuerzas adaptables, flexibles, con la capacidad de enfrentarlos con todos los medios necesarios. Y eso implica acompañar de inteligencia estratégica y de inteligencia criminal a esa fuerza para que sea efectiva. Aquí se trata de enfrentar a los grupos, no de una fuerza paraestatal. Es una fuerza dentro del Estado, controlada por el Estado. Entiendo. Yendo ahora más hacia el tema de infraestructura, energía, estabas mencionando algo por ahí, no sé si podemos retomar por ahí donde estábamos Sí, mencionando. sí. La cuarta ruta, que es precisamente la de la infraestructura y la energía, tiene una lógica muy importante y la conservación del medio ambiente, porque de alguna manera Colombia está enfrentando muchos desafíos, no solamente porque este gobierno ha cesado el desarrollo de la infraestructura importante, la infraestructura grande que conecta el país, porque se opone a ello diciendo que eso es solamente para que los ricos viajen por ahí. Eso no es cierto. Por ahí pasan las mercancías, por ahí pasa todo lo que se necesita, sino que además pues ha dejado de generar las condiciones para atraer la inversión que se necesita para estos sectores. Tú sabes que la infraestructura y la energía son sectores altamente intensivos en capital, requieren mucha inversión además de largo plazo. Entonces, si tú no tienes estabilidad en las reglas de juego, pues es muy difícil que un inversionista venga a ponerte la plata para desarrollar un proyecto energético. Tanto infraestructura como energía están sufriendo eso. Y en energía hay varios problemas. Uno de esos problemas, en el caso de la transición energética, es que Colombia enfrenta un montón de regulaciones y de licencias. Uno, la consulta previa, que por bloque de constitucionalidad se tiene que hacer a las comunidades afectadas. Esas consultas son muy engorrosas porque en muchos casos están controladas por personas que ni siquiera hacen parte de las propias comunidades. Entonces, básicamente se vuelve un mecanismo a través del cual presionan para recibir unos beneficios a quien va a desarrollar el proyecto sin que haya unas condiciones realmente respecto al impacto social, el impacto ambiental. Lo que les importa es sacarle plata a la empresa que va a llegar a ese territorio. Y el Estado, pues obviamente no ha sido capaz de tener un buen mecanismo de consulta previa que sea expedito. Y por el otro, las licencias ambientales, que este gobierno se niega a dar porque este gobierno no quiere que haya más proyectos de alto impacto en temas de energéticos, en temas de hidrocarburos, de minería. Entonces tienes unos problemas estructurales de un gobierno que no cree en el potencial del sector minero energético del país, que tiene todo el potencial para impulsar el crecimiento del país, sino que además está obstaculizando lo que se requiere para la propia transición energética. Entonces, el enfoque que estamos proponiendo es que sea un enfoque de ambientalismo de mercado, que aquí sí puede subsistir o coexistir mejor el desarrollo de estos sectores con la protección del medio ambiente, como lo han hecho en muchos países. En Colombia, por ejemplo, tenemos la oportunidad de hacer fracking y aquí se han opuesto distintos sectores y obviamente este gobierno a hacer fracking. Y fíjate en Argentina. En Argentina con Vaca Muerta tienen un ejemplo pues que es muy relevante a nivel internacional y es que incluso gobiernos de izquierda permitieron que se hiciera fracking en Vaca Muerta. En Colombia la izquierda se ha opuesto radicalmente al fracking. Hoy Colombia enfrenta un problema de abastecimiento de gas. Incluso ya estamos empezando a importar gas, es decir, teniendo el potencial de producirlo, nos están pidiendo que lo importemos. Y el gobierno tiene la pretensión además que le importemos a Venezuela. Pues eso es muy complicado porque tú sabes que Venezuela está sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Hacer negocios con Venezuela es un riesgo, además jurídico, y es un riesgo geopolítico para el país. Pero además porque no tienen la cadena de abastecimiento con toda la seguridad y las condiciones de infraestructura que se requiere. ¿Qué es lo que creemos nosotros ahí? Colombia tiene que garantizar la seguridad jurídica
para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de energía, para generar un proceso de transición energética ordenado a partir de incentivos fiscales que permitan realmente esa transición y no a punta de impuestos a las energías no renovables, que es lo que se ha intentado y hoy lo estamos viendo en el mundo, ha fracasado. Entonces, Colombia tiene el potencial, tiene los recursos, pero esta visión sesgada, ideológica, prohibicionista, no lo permite hacer. ¿Qué es lo que estamos proponiendo ahí? Un factor importante es que la gente de alguna manera no se siente beneficiaria directamente de esos recursos naturales. ¿Qué es lo que creemos? Que tiene que haber un sentido de pertenencia a esos recursos naturales. ¿Cómo se logra? Países como Noruega o, por ejemplo, en Alaska, en los Estados Unidos, tienen fondos soberanos. Y es que la riqueza que se genera a partir de la explotación del subsuelo, pues una parte de esos recursos va para la empresa, pero otra parte suele ir para los estados. En esos países lo que hicieron fue un fondo soberano. Es decir, esa plata entra a un fondo administrado con un gobierno corporativo independiente que lo invierte y esos rendimientos van a todos los ciudadanos. En Colombia, esa plata que se paga por la extracción se llaman regalías, eso va al Estado y el Estado lo distribuye por regiones, pero eso es controlado por gobernadores, alcaldes, por el gobierno nacional, por el Departamento Nacional de Planeación. Muchos de esos recursos han sido objeto de corrupción, se los han robado literalmente. Otros no son ejecutados porque está la complejidad para presentar un proyecto por regalías que los municipios pequeñitos, los de categoría 5 y 6 que no tienen capacidad técnica, pues no pueden presentar un proyecto. ¿Por qué más bien no hacer un fondo donde todos los ciudadanos, si somos todos dueños del subsuelo, recibamos los beneficios de las regalías producto de la explotación? Y por el otro lado, buscamos también resolver un problema importante. El 80% del oro que se exporta en Colombia es ilegal. Hoy los grupos criminales controlan la extracción ilícita de minerales, no solamente oro, también coltán y otros minerales, pero el oro está a más o menos está por llegar a $4.000 la onza de oro. Imagínate que el 80% de lo que se exporta en el país es ilegal. Si nosotros con una política de seguridad recuperamos ese territorio, atraemos inversión privada, traemos empresas privadas, ese oro que se exporta se vuelve formal, ese oro paga impuestos, ese oro paga regalías. Esos recursos ya no son solamente de la nación, sino son de todos los ciudadanos. Imagínate cuál va a ser el sentido de pertenencia de los ciudadanos de defender sus recursos naturales, de que la explotación y exploración de esos recursos se dé de manera eficiente. Pues todos lo van a querer. Eso además nos empieza a solucionar problemas en materia de recursos públicos para las personas de menos recursos, de escasos recursos, las personas más pobres que no han aportado para una pensión, por ejemplo. Este gobierno pasó una reforma en la que básicamente confisca el ahorro individual para meterlo al fondo público, algo un poquito parecido a lo que sucedió en Argentina en su momento, quitándole a las personas la libre elección de su fondo de pensiones. Ya no necesitarías hacer eso porque es que toda la gente va a recibir regalías, va a recibir los recursos que provienen de la explotación de estos recursos. Ahí tú vas teniendo bolsas que terminan siendo financieramente más rentables en el largo plazo, porque además se van a seguir capitalizando. No es que la gente va a coger su tarjeta y va a ir al cajero cada año a sacar lo que le rentó, porque eso tiene una lógica de ahorro y de capitalización, pero tú tienes unos colchones para permitir específicamente que la gente tenga esos recursos. Es una propuesta compleja, es bastante disruptiva, pero es una forma de resolver varios problemas. Lograr el sentido de pertenencia, financiar a las personas, financiar al Estado de manera mucho más eficiente en proyectos estratégicos, que esa plata se invierta en proyectos dentro de Colombia o fuera de Colombia, donde renten más. Esa renta termina siendo un incentivo muy importante para que las personas tengan un recurso disponible en el largo plazo, en el futuro. Incluso ya en Noruega se está heredando, es intergeneracional. Entonces estamos hablando de que la riqueza realmente del país quede en las personas y no en los grupos criminales. Y por último, bueno, no sé si ahí quieras que conversemos Sí, no, más por sobre supuesto. el tema. De hecho, todo lo que mencionas tiene un gran parecido también con Ecuador. Bueno, no obstante, la cercanía territorial es muy más que obvio, pero, o sea, uno se da cuenta que en sí las estructuras de hoy en día, de lo que es el poder en sí, están hechas muy mal en el tema. O sea, yo te hablo porque tengo cierta cercanía con todo el tema minero y todo eso, por familiares y tal, que están metidos en el negocio y sí está bastante criminalizado básicamente todo ese sector. Es más, o sea, el problema viene ya desde el Estado, ni siquiera, o sea, ya son grupos criminales, porque son los grupos criminales quien gestiona el Estado. O sea,
otro nivel de corrupción aquí hay. O sea, la única manera para limpiar eso, como vos dijiste, hay que aminorar lo que es la burocracia, permitir que la gente pueda pues, explotar estas zonas, pero siendo amigables con el medio ambiente, cumpliendo esas Mm. normativas justamente. Entonces, sí existe ese parecido enorme en esa parte. Por ejemplo, también mencionaste sobre el tema del fracking. Por ejemplo, la gente también me imagino que tiene cierto miedo porque bien sea, bueno, se mencionan a veces esos daños medioambientales, quizás haya gente también que se pueda llegar a oponer diciendo, bueno, sí, a lo mejor dan beneficios económicos y, bueno, y prospera la nación, pero pues a consecuencia de, no sé, residuos o cualquier tipo de cosa. A ese tipo de personas, ¿qué se le menciona para que entiendan de mejor manera este punto? Lo primero que hay que decir es que toda actividad humana tiene impacto sobre el medio ambiente, ¿cierto? Lo segundo es que la industria ya tiene una curva de aprendizaje en la gestión y mitigación de los riesgos medioambientales, en el manejo de los residuos, en minimizar el impacto medioambiental. Les ponía el ejemplo de Argentina en Vaca Muerta, pero Estados Unidos es un país que lleva haciendo fracking hace mucho tiempo y se han dado todas las condiciones de seguridad. Es decir, el debate científico le ha ganado a la especulación y al miedo y a la desinformación, porque aquí se ha dicho que incluso la gente abría las llaves y entonces salía fuego por las llaves, porque entonces el gas se filtraba con el agua, en fin, una cantidad de cosas que no tienen un sustento riguroso. En Colombia lo que se dijo o se decía en el anterior gobierno era, hagan los proyectos piloto para fracking, hagan toda la evidencia, levanten toda la evidencia científica y establezcan cuáles son los niveles de riesgo para a partir de ahí tomar decisiones. Ese puede ser un primer paso. Ahora bien, no es solo el dinero para la nación, es que estamos hablando de la seguridad energética. El que la gente no tenga disponible gas implica que las personas, que en Colombia son más o menos 2 millones de personas que hoy tienen pobreza energética, es decir, no tienen gas, no tienen cómo cocinar sino con leña y en algunos casos con basura. Esto es mandar a otros millones más a la pobreza energética porque los precios del gas van a aumentar cuando se tiene que importar. Entonces no estamos hablando solamente de unas regalías para el país, estamos hablando de la posibilidad de que el país se autoabastezca de gas, tenga las condiciones para superar los problemas de inseguridad energética y por supuesto de pobreza energética. Entonces, los riesgos medioambientales tienen forma de darle manejo. De hecho, es que en Colombia se ha hecho fracking, es que aquí parece que nunca hubiéramos sido un país petrolero. Colombia no es tan importante como otros, pero aquí la industria petrolera ha hecho grandes esfuerzos por mitigar las emisiones de CO2, por controlar los residuos, por controlar el impacto medioambiental. Hoy la industria en el mundo tiene todas esas consideraciones gracias a la innovación. Se ha innovado tanto, ha sido tal la tecnología y la inversión que se ha hecho para mitigar y gestionar ese riesgo, que el riesgo es mínimo comparado con cualquier otra actividad y es mínimo también comparado con las consecuencias de no tenerlo, porque esto implica que la gente va a tener que deforestar para poder cocinar, la gente más pobre en el sector rural, a la que no le va a llegar el gas o le va a llegar muy caro. Entonces van a preferir ir a cortar árboles para tener leña, para cocinar, para calentar el agua, etcétera, en lugar de tener disponible el gas. Entonces el impacto medioambiental de la deforestación es un impacto medible y su impacto de largo plazo pues es mayor. Entonces claramente hay que informarse muy bien, hay que dar el debate y el país debe hacer los proyectos pilotos con todo un criterio científico para demostrar si los riesgos se pueden gestionar o no. Por supuesto, y hablando, por ejemplo, de energías también limpias, justamente hace un par de semanas aproximadamente tuve también la oportunidad de entrevistar a un PDH sobre ingeniería nuclear, justamente, que también es colombiano. Te nombré David Galeano, no sé si alguna vez tuvo la oportunidad de conversar con él, es más, le aconsejaría hablar y bueno, por ahí va también la pregunta. ¿Hay cierta intención de ir a tocar temas sobre energía nuclear y su generación? Pues sería muy importante. Ahora, yo siento que el país tiene que priorizar y ahorita lo que podemos priorizar es el recurso que tenemos disponible. Por supuesto, la energía nuclear es mucho más limpia, pero en la actual coyuntura lo que necesitamos es actuar con prontitud para resolver problemas y abrir ese debate, abrir el debate de la importancia de tener este tipo de energía, la energía nuclear disponible. Europa hoy está pagando un alto costo por haber renunciado a tener plantas nucleares. Los países que las tienen tienen seguridad energética, los que no, como Alemania, que decidieron ceder
al ambientalismo fanático y volverse dependiente del gas ruso, pues hoy están pagando un alto costo. Ese es el problema. Si tú lo miras al caso colombiano, sería volvernos dependientes de regímenes como Venezuela en el caso del gas, sin tener las condiciones de seguridad energética. Entonces aquí todo tiene que ir por el mismo carril. Mientras tú vas aprovechando los recursos no renovables, vas haciendo un proceso de transición y mirando fuentes que también sean confiables, que nos permitan diversificar la matriz energética y contar las condiciones de acceso, de disponibilidad y de precio para que todas las personas puedan disfrutar de la energía a precios bajos, pero con las condiciones necesarias. Y para eso me voy para atrás en las otras rutas. Tienes que generar seguridad jurídica, incentivos para la inversión, baja regulación, etcétera, de forma tal que todo pueda ir andando al mismo tiempo, pero con un enfoque poco pragmático, más bien dogmático, ideológico, prohibicionista. Pues lo que vas a hacer es limitar las posibilidades de tener una matriz energética que garantice las condiciones de seguridad que necesita el país. Por supuesto. ¿Y cómo podríamos también tener esa seguridad ya al momento que los mandatarios llegan a cambiar de poder? Bien sea a los 4 años, termina cierto mandato, comienza el siguiente y a lo mejor dan de baja algún proyecto. ¿Cómo podemos, sabes, tener esa seguridad que algún proyecto pues pueda tener la suficiente recorrido, como bien dijiste, para hacer o bien pruebas o bien que comience a arrancar para, según eso, también medir el desempeño del mismo, para decir si es una muy buena idea o no, es una muy mala idea como tal? Sí, vamos a tener que proponer actos legislativos. Aquí temas hay que reforzarlos constitucionalmente para que un gobierno no los pueda cambiar 4 años, cada 4 años. La regulación y los fondos de estabilización también que le den garantías a los inversionistas. Tenemos que hacer una reforma al ordenamiento jurídico para blindar precisamente que no importa el gobierno que llegue, va a tener que respetar eso. Y eso implica generar la conciencia en la opinión pública para que los ciudadanos empiecen a demandar este tipo de medidas. El problema es que estos debates suelen ser muy técnicos y la gente se enreda y no le pone mucha atención porque dice, bueno, al final del día esto es un tema de empresas ricas, de multinacionales y entonces digamos, se compran este discurso de la izquierda militante que dice, no, 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 es que eso no es para usted, no, mentiras, eso sí es para todos nosotros. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande por lograr que los políticos que sean elegidos en el 2026 tengan un compromiso con esto, con hacer esas reformas regulatorias que necesitan para amarrar a cualquier gobierno a que no pueda incumplir con esos compromisos. Y más que nada también informar a la ciudadanía con contenido muy digerible porque no, o sea, son temas muy pesados y densos las cuales hay que digerir. Y mismo el paper que armaste es extraordinario en cuanto, o sea, la palabra misma minimalista como tal, todo muy bastante claro. O sea, lo puedes leer tranquilamente en un par de 40 minutos por ahí. O sea, ultra claro. De ahí pasando ya al siguiente pilar, que es el tema de la generación de conocimiento. Mencióname un poco, cuéntame un poco más sobre eso. Mira, no lo quisimos llamar educación, pero de todas maneras se enfoca en la reforma a la educación. Si tú te das cuenta, uno de los grandes temas en este momento en el mundo es cómo incorporamos la generación de conocimiento al desarrollo humano. Ya no es simplemente la educación, porque la educación está en este momento sufriendo un cambio. En el mundo hoy, por ejemplo, el School Choice se ha vuelto un tema de debate en países del este de Europa, en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos. En las pasadas elecciones, muchos de los candidatos al Congreso, tanto republicanos como demócratas que fueron elegidos, lo hicieron sobre unas propuestas de School Choice, que es el School Choice, permitir que haya libertad educativa y que la financiación no sea para escuelas públicas, sino sea para las personas, sea para los niños y sus familias que deciden dónde poner a estudiarlos. Pero no es solamente la educación, es decir, no es el sistema formal como lo conocemos de un ministerio que dice cuál es el currículum, cuál es el pensum, cuáles son las materias, porque eso está llevando al fracaso. Países como Colombia tienen un enorme problema. En las pruebas PISA que se hacen en Colombia, que se hacen a nivel internacional, Colombia está en la media para abajo, en lectura, matemáticas y ciencia. Es decir, un país que invierte mucho en educación, que ha tenido presupuestos muy grandes en educación, incluso más que en seguridad y defensa, es un país donde la educación pública no está dando los resultados que se necesita. Las pruebas saber, que son las pruebas que se hacen aquí a los colegios, de los 100 primeros colegios de las pruebas saber, en 2014, 3 eran públicos y en 2024 solo uno. Eso te dice mucho sobre el fracaso del modelo de educación pública. Aquí hay un modelo de educación mixta que este gobierno ha querido acabar porque quiere acabar toda la participación del sector privado en cualquier sector, incluido el de la educación.
Pero si tú lo miras, son tres problemas fundamentales: la libertad de elección, la autonomía educativa y la libre competencia. Si tú resuelves esos tres problemas, el resultado es calidad. Pero además, súmale a eso lo que está viviendo el mundo. Estamos en la llamada cuarta revolución industrial, pero en realidad esta es una revolución del conocimiento. Estamos en un momento donde el conocimiento es la base del desarrollo de un país. Hoy ya China, Estados Unidos, incluso están tomando decisiones para incorporar la enseñanza de inteligencia artificial desde tempranas edades, porque se están enfocando en que no es educar, no es transmitir unos textos, unos currículums, sino transmitir habilidades para que la gente adquiera conocimiento. No podemos seguir con un sistema fracasado basado simplemente en un modelo estático, rígido, dictado desde el centro, es decir, planificación centralizada de la educación, sino en un modelo orientado a la generación de conocimiento. Y eso implica que reformemos el sistema para que haya más participación del sector privado, para que más colegios privados tengan oferta basada en conocimiento, pero también basada en las preferencias de los consumidores. El papá que hoy quiera decir, es que yo quiero que mi hijo pueda estudiar un énfasis en inteligencia artificial, no tenga que hacerlo solamente el que tiene un poder adquisitivo grande para esperar a tenerlo en un colegio privado, sino que incluso las personas de escasos recursos recibiendo su voucher educativo puedan decidir si el colegio del barrio les ofrece eso y prefiere eso, o si su hijo quiere ser deportista, entonces va al que tiene énfasis en deporte, en fin. ¿Por qué? Porque se está permitiendo el desarrollo de las personas no como autómatas, sino como lo que somos, seres humanos con preferencias distintas y habilidades distintas. Entonces tiene que haber una revolución del conocimiento. Por eso se integra la quinta ruta, porque si tú quieres tener crecimiento económico, necesitas que el Estado no intervenga en el proceso educativo, necesitas unas condiciones de seguridad además, necesitas unas condiciones físicas también, pero sobre todo el conocimiento, que es el que va a apalancar el desarrollo de los próximos años de cualquier país. Por eso los países hoy están dando todo un giro en sus sistemas educativos, porque se están dando cuenta que no funciona el sistema heredado de hace 30 o 40 años, sino unos sistemas mucho más flexibles, adaptados a las realidades hoy de la tecnología, donde la punta de lanza es el conocimiento y no simplemente la transmisión de información. Por supuesto, de hecho, también en buena hora que, o sea, también te comento desde mi lado personal, y también mucho parecido también tenemos acá con Ecuador, vuelvo y menciono otra vez, pero lo que sí pude notar en el tema de educación digital es que Colombia como tal tiene, o sea, tiene un buen pie de inicio en esa parte. Te menciono eso porque, o sea, por ahí nosotros tuvimos algún tipo de inconvenientes, tuvimos que buscar el homeschooling, por ejemplo. Entonces, al menos dentro del país, muy pocas opciones y no son tampoco las mejores. Fuera del país mismo, en Colombia, hubieron, no digo muchísimas porque no lo fueron, pero era un buen pie de inicio, unas 5 a 10 instituciones que son de altísima, o sea, son de alta calidad, la verdad, bastante internacional el nivel de conocimiento, pero vemos que sí existe cierta limitación de parte del Estado por el tema de, bien sea pasar las notas, porque eran, pasas las notas a Colombia y de Colombia las pasas a Estados Unidos. O sea, no obstante, o sea, tenían su malla muy formalizada al estilo USA, pero sí veíamos que esa parte de tenía que seguir ciertas reglas sí o si no, tus notas en Colombia no iban a ser traspasadas. Entonces, si tú como estudiante colombiano querías pasar esas notas, no sé, a alguna universidad colombiana, quizás no te la hacían válidas. Entonces, bueno, problemática más, problemáticas menos. Por ejemplo, en Igu- esa... ¿Cómo? No, que te iba a decir que igual también el tema de la educación técnica o la educación dual, la importancia de que la educación técnica no esté monopolizada por el Estado. Aquí el SENA es una de las entidades que ofrece la educación técnica, pero las empresas se quejan de que están formando gente que no está habilitada con los conocimientos que está demandando hoy el mercado. Entonces, hay una desconexión entre lo que se enseña y lo que el mercado requiere, pero así pretenden que las empresas estén obligadas a pagar un salario mínimo a los practicantes del SENA. Y si no contratan o si no incluyen a estos jóvenes, entonces las empresas le tienen que pagar al Estado un impuesto a la nómina por no contratar jóvenes. O sea, imagínate el esquema tan perverso. Cuando países como Alemania, la gente prefiere una carrera técnica porque en el largo plazo el mercado paga mejor a un técnico que a un profesional, en muchos casos, en el caso de las ingenierías, de las matemáticas, de la ciencia aplicada, alguien estudia una carrera técnica y termina en una compañía ocupando altos cargos porque su proceso dentro de la empresa es tan importante y tan bien valorado, pero aquí hay una desconexión total realmente con todo el sector privado, con las dinámicas del mercado laboral. Entonces,
Si uno lo que incentiva es la competencia, si uno lo que genera es que haya una competencia a nivel técnico también, donde la educación dual tiene un reconocimiento y un papel muy importante, tú estás dándole oportunidades a quienes no pueden ir a una universidad privada a pagar una carrera profesional y les estás garantizando unas condiciones que hoy el mercado está demandando. Están demandando personas con unas cualificaciones, unas habilidades y unas competencias específicas y no están. ¿Por qué? Porque el SENA se convirtió en una entidad del Estado dedicada a hacer activismo político para promover reformas como la reforma laboral que obligaría y a esta consulta popular, etcétera, que obligaría a que a esos jóvenes que no tienen ninguna experiencia, que van a una fase electiva en las empresas, se les pague incluso un salario mínimo. Y obviamente, o sea, esto viene también de parte de lo que es el sistema de vouchers, tratar de que la gente pueda escoger per se y dándole las mismas oportunidades a todos para que pues puedan desarrollarse su máximo potencial. Pero, por ejemplo, esta transición, obviamente que estuvimos hablando sobre también tratar de traer la innovación dentro del área educativa y temas de IA, por ejemplo. Obviamente esto no es algo que se hace de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué pilares dentro de este último pilar se requieren sí o sí para que se lleve a cabo en todas las instituciones y las que por venir? Porque también si estamos abriendo el mercado como tal a que cualquier tipo de instituciones puedan entrar dentro, estamos hablando también de instituciones internacionales directamente. Entonces, ¿qué pilares se necesita Colombia como tal para comenzar a viabilizar todo este proceso? Porque Si igual, tú, de la noche a la si mañana, tú, claro, pero si picadito. tú financias, primero, si tú rompes ese esquema donde el Estado es el que te acredita, solo unas instituciones. Hoy un joven de Colombia, de la Comuna 13 de Medellín, que puede estudiar programación en Platzi, puede terminar ganándose en una compañía de desarrollo de software un salario entre los 8 y los 15 millones de pesos. ¿Por qué? Porque aprendió una habilidad, se certificó en Platzi y va a una empresa que lo contrata. Lo tiene un tiempo, digamos, con un mentor y luego ya termina trabajando. ¿Platzi es reconocido en la educación formal? No. Sí, Sí, o sea, en parte, en parte. Este es actualizado, me parece haberlo visto hace 2, 3 meses, creo que si no hago mal, que estaban sacando certificaciones de estudio superior en Estados Unidos, me parece. No bueno, no, estoy del pero te todo digo seguro, no, no, pero te digo en pero Colombia. En Colombia no. En Colombia tú ujú. tienes que tener una universidad con una cosa que se llama la acreditación. Entonces tu título solo Oh, es, entre comillas, válido si está acreditado por el Ministerio de Educación, etcétera. Pero si hoy una persona, insisto, estudia en Platzi o en Coursera por o en supuesto. cualquier otro, o si hoy hago un curso sobre ChatGPT y me habilito, tengo un certificado de experto en inteligencia artificial, ¿por qué ese reconocimiento, ese título no tiene la misma validez que otro? Porque no cumple la malla curricular diseñada por el Estado, pero resulta que es que las empresas en el muy inmediato plazo van a terminar demandando gente que tenga certificaciones en inteligencia artificial. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Por qué no responder a esas dinámicas y ofrecerle a los jóvenes esas condiciones para que ese tipo de instituciones les den los certificados que ellos necesitan, puedan innovar, puedan dedicarse a estudiar cosas más prácticas que hoy sí está demandando el mercado, simplemente porque le digo a usted le doy un subsidio, es decir, financio la oferta, no la demanda, en estas universidades públicas o en estas instituciones técnicas que son públicas? Y no le digo, es que usted puede escoger qué sé yo, si yo me quiero certificar en la Fundación Bases, porque la Fundación Bases en Argentina tiene un programa que me certifica como programador en, no sé, voy a decir cualquier cosa, en criptología cuántica, y resulta que eso es lo que puede ser el futuro mañana de muchos jóvenes. No, el Estado no le ayuda, no, pero es que no vale lo que vale una carrera profesional 5 años, 20 o 30 millones de pesos el semestre, no, vale, qué sé yo, vale $10.000 estudiar un año esa certificación. A ti el Estado no te lo va a ayudar, porque la Fundación Base no está acreditada en el ministerio, no hay un convenio entre el Ministerio de Argentina y el de Colombia y no hay una homologación. Una cosa que solamente pasa por el papel de planificación central del Estado, cuando hoy ya la revolución de educación nos está tocando. Eso es lo que nosotros queremos que evaluemos. ¿Por qué seguir financiando la oferta y más bien no la demanda en función de unas carreras que habilitan a la gente para el empleo? Pero además el empleo que hoy se está requiriendo. Hay un dato que, si mal no recuerdo, decía que en Colombia se necesitaban más de 100.000 programadores y no había.
Fíjate tú, un país que está demandando programadores, pero yo estoy diciendo a la gente que le pago solo para estudiar en unas universidades públicas, donde los cupos, por supuesto, son limitados porque la educación, como toda actividad humana, se rige por la escasez. Entonces, pues las universidades tampoco tienen la posibilidad de darle a usted toda la educación que quiera. Pero además, ¿por qué le coartan la posibilidad de escoger? Si yo encuentro en España, en Argentina, en Suiza, en Singapur, un programa que me certifica en algo que yo sé que quiero trabajar a futuro, pues porque más bien en lugar de obligarlo a ir a la universidad pública a estudiar sociología, ciencia política, ya le doy la posibilidad de que estudie algo que usted le encuentre más relevancia. Ese es el debate que hay que dar en este momento y no se está dando. Mismo inclusive las mismas empresas se están dando cuenta de eso y ya ni siquiera le prestan atención en lo más mínimo lo que son los títulos o magíster, o sea, dependiendo obviamente de las áreas, o sea, si estamos hablando de doctor, obviamente de ley tiene que tener Claro, un título, pero si estamos hablando ya de programación, a Google no le interesa si vienes de, no sé, 4 años de carrera de programación, no, le interesa, no sé, XX lenguaje y que la sepa aplicar en X cosas, básicamente, inteligencia artificial o cualquier cosa. Entonces, de plano creo que ahora mismo es el mejor momento como tal, al menos para Colombia, para poder aplicar justamente este pilar. Porque lo único que debería cambiar es el Estado, porque las empresas ya se adaptaron y la misma gente se está dando cuenta de eso y está invirtiendo lo poco que tienen o lo poco que puedan ganar en su propia educación. ¿Por qué? Porque no tienen esa oportunidad como tal de poder escoger dentro de las ofertas que da el Estado como tal. imagínate esquemas de pagos por impuestos. Y entonces un gremio decide asociarse y montar su propia escuela técnica para ofrecer becas a jóvenes para carreras y programas que ellos necesitan, que ellos intentan que les habiliten gente con las capacidades y conocimientos aplicados a su modelo de negocio, certificados, que no necesitan 5 años, que es una cuestión de un año, año y medio, 2 años máximo, que además interactúan con la empresa, la necesidad de la empresa y lo que está aprendiendo el joven, y que con toda seguridad esos jóvenes van a encontrar una oferta laboral en esas empresas de ese gremio, que pueden ser 100, 500, 600 empresas que están demandando a esa gente. ¿Por qué no darles ese beneficio, por ejemplo, a las empresas que decidan hacer eso? ¿Por qué el esquema tradicional de te cobro el impuesto para yo decidir en qué formo a la gente? Valga decirlo, que al igual que en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa, las universidades públicas y la educación formal pública suele ser un espacio básicamente de adoctrinamiento de izquierda, en lugar de ser un espacio de conocimiento, de debate universal de las ideas. Nadie está diciendo que las ideas de izquierda no puedan estar allá, por supuesto, pero también otras ideas. No, hoy lo que estamos viendo en el mundo es que es tal el punto de radicalismo que si tú hablas en contra de estas ideas te censuran, ¿cierto? Te cancelan y en lugar de generar conocimiento es una gente que, y no es solamente en Colombia, en Estados Unidos igual en las pruebas PISA, la gente no está sabiendo leer, no tienen razonamiento abstracto, no se pueden leer un libro completo, en fin, una cantidad de problemas en materia de generación de conocimiento producto de un modelo fracasado. Pues la hora de hacer el corte de cuentas es esta y decir, no está dando la calidad que se necesita, repensémonos el modelo y eso es lo que nosotros estamos proponiendo en esa última ruta. Sí, mismo ejemplo vivo de eso es aquí justamente con bases, estudio economía, por cierto, y bueno, dentro de mi estudio sí está bastante polarizado el tema del estudio hacia la izquierda, y, o sea, yo adelanté muchísimos temas simplemente por el mero hecho de estar acá en bases, o sea, y conocer un montón de gente de la rama. Acabas aprendiendo, o sea, yo al menos acabé aprendiendo mucho más de lo que he podido aprender de la universidad y bueno, obviamente, y sus aplicaciones en el día a día. O sea, impresionante. Por eso digo, o sea, como tú dices, creo que habilitar los gremios como tal que te puedan instruir en ciertos tipos de acciones o bien sea habilidades específicas que puedan llegar a necesitar los gremios, puede ser una ventaja bastante competitiva para el mercado y para los mismos jóvenes que están buscando trabajo. Ahora, Así tirando un es. poco más hacia el cierre, ¿cómo definirías este paper, la L3P, en una sola frase inspiradora? En una frase inspiradora, es el paquete de reformas liberales que Colombia necesita para desatar el potencial de las personas y del país, enfrentar problemas estructurales y pensar que Colombia puede ser un gran país, un país desarrollado donde bajemos la pobreza, generemos las condiciones de seguridad, mejoremos el entorno para millones de personas que hoy están sufriendo de un Estado intervencionista que limita las posibilidades, limita el potencial. Esta es la agenda más ambiciosa que puede haber en el país en este momento, de cara realmente a solucionar los problemas de fondo
que busca ponernos a la vanguardia como un país desarrollado, con crecimiento, con seguridad, con innovación, con conocimiento, con la infraestructura necesaria. Ponernos adelante 10, 20 o 30 años en lugar de seguir repitiendo las mismas recetas keynesianas fallidas o ya las más radicales, casi que comunistas, socialistas, como las que tiene el actual gobierno. Es decir, esta es la hoja de ruta si queremos dar un salto cualitativo y cuantitativo para mejorar la calidad de vida. El resto es verso porque es más de lo mismo que nos tiene hoy como estamos. ¿Y qué deberían hacer, bien sea los estudiantes, empresarios o líderes de comunidad, después de que lean este documento? ¿Qué toma de acciones deberían tomar? Varias cosas. Uno, sumarse a la iniciativa, aportar ideas. Si tienen ideas sobre cada uno de estos ejes o temas complementarios que crean puedan nutrirlo, pues son bienvenidos. Participar en la conversación, acompañarnos en los eventos regionales que vamos a estar organizando sobre cada una de estas rutas. Además, ayudándonos a difundir, a crear espacios de discusión que nos inviten, si es en una facultad, que nos inviten a su facultad a presentarla, a hablar sobre una de las rutas, a profundizar en las cinco, lo que decidan, pero socializar la necesidad de poner en debate esto y exigirle a los políticos que estos sean los temas del próximo gobierno y del próximo Congreso. Así es. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir esta visión tan clara y estratégica sobre el futuro de Colombia. Y quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en esta conversación. No olviden suscribirse al podcast desde su plataforma favorita y compartir este episodio con quien crean que el desarrollo sí es posible con ideas concretas y bien pensadas. Nos reencontramos muy pronto en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.